Muy buenas noches a todos, arrancamos estado de alarma y hoy la verdad que estamos muy contentos porque ha venido una mensajera muy simpática y me ha dejado en mi casa una carta, no sé si la ven aquí, es la carta que me envía la CEO de YouTube a nivel internacional, Susan Wojcicki, dándome la enhorabuena por haber rebasado los 100.000 suscriptores, que ya lo dejamos hace mucho tiempo, y nos hacen entrega como partner oficial de YouTube esta plaquita por rebasar los 100.000 suscriptores. No sé si la pueden ver ahí. Y nos han informado que en breve vendrá otra plaquita de YouTube por superar los 200.000 suscriptores. Ya tenemos, gracias a vuestro apoyo, más de 255.000. Tenemos un montón de suscriptores ya en la comunidad, que por una módica cantidad de precio al mes os estáis beneficiando de secciones exclusivas como el consultorio de Carles Enric los sábados, trato directo con nosotros, también a través de Patreon. Tenemos ya casi 1.000 suscriptores que están pagando, es decir, queremos depender de vosotros si os gusta el producto, si queréis que sigamos desmintiendo al gobierno del bulo, porque nosotros lo que no queremos es la publicidad institucional engañosa que coló el gobierno en periódicos como El Mundo. Ese salimos más fuerte, eso no lo queremos. Y yo voy a seguir criticándolo. Esas críticas me costaron el despido del Mundo y ahora soy más libre, más independiente, más indomable y hoy me he despertado feliz. Porque ya puedo hacer lo que quiera, decir lo que me dé la gana sin tener que pedirle permiso a un jefe que estaba intentando coartar mi libertad. Pero antes de nada vamos a empezar hoy, el día, dando un homenaje a una víctima por coronavirus. Ya sabéis que cada programa lanzamos un homenaje a una persona en concreto. Vamos a ver una imagen, ya son más de 40.000 los muertos por coronavirus. La OMS nos está pidiendo a España que digamos las cifras reales, porque el INE ya estima que hay más de 47.000 muertos, o lo sugiere, hay un incremento respecto al año anterior. Por lo tanto, queremos trasladarle un fuerte abrazo a esa víctima y vamos a ver la imagen. Esa persona que han visto ahí, ese hombre, esa buena persona es Venancio Matesán, que falleció el 8 de abril de 2020 y nació el 1 de abril de 1936. Se dedicó toda su vida a la cría del ganado, al cuidado de su huerto, era una buena persona, según sus familiares, buen padre y marido, buen abuelo y bisabuelo, y buen amigo y vecino, nos dicen sus seres queridos. Era amante de la vida, de los animales y un luchador nato. Tenía 3 hijos, 4 nietos y una bisnieta. Mi más sentido pésame a todos sus familiares y también a los familiares de las más de 40.000 víctimas por coronavirus. Hoy tenemos muchísimos temas, van a estar Carlos Cuesta, Isabel Sebastián, Benjamín López y también tenemos al senador del PP, Rafael Hernando, y exportador del PP en el Congreso, que le metió ayer un rapapolvo a Pablo Iglesias, que le llamó directamente coletas. Hay que recordar que le llama coletas porque es que Pablo Iglesias se presentó a unas elecciones europeas simbolizándose con esa coleta. Por lo tanto, no sé dónde está la falta de respeto. Lo que le molestó del tuit de Rafa Hernando a Pablo Iglesias fue que le recordase su grave responsabilidad que ha tenido en el geriatricidio, ¿no? En esas muertes hasta 18.000 ancianos han fallecido desde que él asumiese el mando desde la vicepresidencia del gobierno del centro de mayores, ¿no? Vamos a tener hoy muchísimas noticias, las últimas locuras de Fernando Simón, ¿no? Que defiende las trampas del gobierno en el conteo de los muertos. Hemos podido pecar de exceso de transparencia, ¿es un chiste o qué? O sea, los que habéis cerrado el portal de transparencia me habláis de transparencia. Estamos viendo cómo la Fiscalía y la Abogacía del Estado siguen presionando para que se archive la causa contra el delegado del gobierno del 8M, el que alentó el 8M aún sabiendo que era una grave irresponsabilidad, el que aplaude las manifestaciones irresponsables, saltándose todas las medidas de seguridad del Black Lives Matter del pasado domingo, esas manifestaciones de personas, de miles de personas que lloraron la muerte de un delincuente a manos de un policía, una salvaje muerte que yo condeno a miles de kilómetros, pero que callaron, ¿no? Por 40.000 muertos compatriotas por la crisis del coronavirus y por las presuntas irregularidades del gobierno, que lloraron también la muerte del perro por ébola. Ese es el doble rasero de esta gente, el doble rasero del gobierno. Pero es que, claro, en ese 8M el informe forense es tajante, lo hemos conocido hoy por varios medios de comunicación, se ocultó la peligrosidad del virus del 8M. O sea, en el 8M se sabía ya, según el informe forense, que era una hecatombe lo que venía, que se podría haber evitado. Es que había informes en Moncloa desde finales de enero de que la pandemia no era una broma, de que no era una gripe estacional y que se iba a llevar por delante a muchas personas jóvenes, mayores, con patologías previas, sin patologías previas, y están las cifras de muertos que quiere esconder Moncloa, más de 40.000. Y claro, Vox está pidiendo al defensor del pueblo que se investigue ese geriatricidio en las residencias de Madrid. Y claro, estamos viendo también cómo están siendo, España es el país que más empleo destruye en la Unión Europea. Hoy lo comentaremos con Carlos Cuesta. Vamos también la hemeroteca del Club de los Viernes de Roberto Grande, que volverá al pasado de Pablo Iglesias
para que nos llevemos las manos a la cabeza. ¿Cómo esta persona, haciendo las declaraciones que hacía antes de ayer figuradamente, puede ser vicepresidente del gobierno? ¿Cómo esta persona, que el presidente del gobierno dijo que no podría dormir con él al lado, en la Moncloa, pues ahora está de vicepresidente del gobierno, la comisión del CNI, mandando además, hoy hemos contado exclusiva en estado de alarma, a Julio José Rodríguez, a su jefe de gabinete, también la ejecutiva de Secretaría de Paz en Podemos, pues lo ha metido, lo ha mandado para ser su gestapo en el caso Pueblo de Galapagar. Fue ayer, según nos contaban, y nos han facilitado fotografías que vamos a ver en el programa, al caso Pueblo de Galapagar, a hacer fotografías a los manifestantes que cívicamente se manifestaban en su casa, con cacerolas, con bandera de España, y que yo no me gustan esos movimientos ante los domicilios, pero hay que recordar que los scratches que lideraba el del Jarabe Democrático contra Cristina Cifuentes, contra Soraya, eran mucho más bestias que ver a las 15-20 personas que había ayer pues tocando la cacerola. Y la verdad es que hay más de 37 guardias civiles y por lo que se ve ayer recibiendo órdenes de Julio José Rodríguez. Una auténtica vergüenza. Otra de las bromas que vamos a hablar es Fernando Simón, ¿no?, que ocultó datos del coronavirus a la opinión pública porque eran confidenciales. O sea, Fernando Simón, yo fui a cubrir el Congreso de Vox y fui a cubrir la manifestación feminista donde me insultaron sin guantes de nitrilo, como llevaban algunas ministras, y no me dijiste que la pandemia era más grave de lo que me contabas porque los datos eran confidenciales. Es decir, me pusiste en peligro porque los datos eran confidenciales. ¿Estamos locos? Tu obligación debería haber sido no alentar esa manifestación feminista y habernos dicho que ir era un riesgo, haberlas prohibido como hicisteis con el Congreso Evangelista que prohibisteis junto a Salvadorilla, porque las recomendaciones de la Unión Europea, del órgano comunitario del que formas parte, pues era lo que había pasado. Y vamos a tener más noticias de última hora, porque a pesar de las presiones que contaba de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra la jueza Rodríguez Medel para cerrar el caso en falso que se entienda bien, del 8M, pues resulta que se niega a archivar el caso. Así que me quito el sombrero por esta jueza, Rodríguez Medel, y darle la enhorabuena porque en este país afortunadamente sigue habiendo independencia judicial a pesar de que este gobierno es el último eslabón de la democracia que quiere controlar para empurrarnos a los periodistas, para meternos en la cárcel y para todas las personas que sean disidentes, pues tratar de utilizar la justicia para presionarles. Así que vamos a empezar con un pequeño vídeo y muchísimas gracias. Encantado de vuestro apoyo y vamos con ello. Abrazo fuerte. Muy buenas noches a todos de nuevo. Hoy tenemos una mesa, como siempre, espectacular.
con Isabel San Sebastián, que no sé si le pillamos ya publicando libro, a punto de hacerlo, escribiendo. ¿En qué estado estamos, Isabel? Hola Javier, a punto de publicar novela nueva en septiembre, pero vamos, todavía con La Peregrina funcionando muy bien y dándonos esperanza, porque si salimos de lo que salimos en épocas remotas, también saldremos de esta. Por cierto, mi cariño, mi ánimo y mi solidaridad, que me parece deplorable, y lo digo públicamente, tu despido del mundo. Deplorable. Se quieren cargar la libertad de expresión y, salvo que hagamos todos fuerza común, lo conseguirán. Muchísimas gracias, Isabel Sebastián. Tú has estado muchos años en mi casa, eras una de las columnistas por las cuales yo me metí en el mundo, en ese Sí. mundo donde había libertad de expresión, en los tiempos de Pedro J. Ramírez, donde incluso columnistas del periódico criticaban la línea editorial del periódico, determinadas investigaciones en televisiones, en las propias páginas del periódico. Y yo, por criticar una publicidad concreta, además que hablé contigo de ese Salimos Más Fuerte y explicamos tú y yo que no iba a influir a la línea editorial ni de ABC ni del Mundo, y tú estabas testigo, pues parece ser que eso ha sido el motivo de mi despido fulminante. Pero muchísimas gracias por tu muestra de apoyo y sobre todo tú viviste los mejores momentos del mundo, que yo desgraciadamente viví poquitos. Ya lo creo. Y me tiene que dar, y muchos de los grandes periodistas de las grandes firmas, los Alfonso Rojo, Melchor Miralles, Pedro J. Ramírez, Casimiro García Vadillo, Pedro Cuartango, Eduardo Inda, pues muchos ya no Carlos están ahí. Cuesta. Carlos Cuesta, que también le trataron como un perro. Pero bueno, Carlos la vida Cuesta. hay que seguir adelante y muchas gracias a ti y también a otros compañeros de la ABC que me habéis llamado, porque sin duda le habéis quitado esa tostada a la hora de ser el medio más contundente contra el gobierno, el medio de papel, ¿no? Porque también está OK Diario y otros medios que están haciendo también buen trabajo a nivel digital, como Voz Populi o como El Confidencial. Pues muchas gracias. Vamos con Benjamín López. ¿Qué tal está, Benjamín? ¿Qué tal? Pues la verdad es que entristecido por la noticia esta tuya, Javier. Me solidarizo contigo, te mando todo mi apoyo público y la verdad es que, como decía Isabel, es una lástima que estas cosas sigan sucediendo, pero, en fin, para adelante, porque además está este canal que aquí nadie nos va a parar, vamos a decir lo que nos parezca, contigo al frente, así que mucho ánimo y a seguir. Pues gracias, Benjamín, de corazón. Fíjate que ayer coincidía mi noticia con otra cacería contra nuestra querida Ana Rosa Quintana de forma injusta y por asuntos que no, ni siquiera le competen a ella. Todos los que han alzado la voz contra el gobierno del bulo han recibido, han salido escaldados, Iker Jiménez, yo, Sánchez Dragó, y lo único que temo es que haya periodistas como vosotros, que sois valientes e indomables, que seáis los siguientes, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya sabes que, cuando hablas con libertad, pues sabes que te puedes llevar algún palo. Lo asumimos, esperamos que el palo no sea demasiado fuerte, en tu caso sí lo ha sido, esperemos que lo demás sea un poquito más leve, pero ese riesgo desde luego lo corremos, pero lo asumimos. Por cierto, darte la enhorabuena porque YouTube nos ha mandado ya la cartita de que somos partner oficial, tenemos aquí la placa, te lo digo porque es también tu éxito, más de 100.000 suscriptores, estado de alarma. ¿Por qué? Y nos recomiendan ya que nos dicen que somos partners oficiales y te doy las gracias porque en tu sección El Eje del Mal, que es una de las más vistas del canal de Estado de Alarma, pues también tiene mucha parte de este éxito, esos 250.000 suscriptores. Muchas gracias y vamos con Rafa Hernando, porque Rafa Hernando sí que está acostumbrado a recibir palos en las redes sociales. Ayer, con su madre que está enferma, que yo le traslado un fuerte abrazo desde aquí, la madre de un hombre como Rafa, que ha sido portavoz del PP, ahora es senador, lo ha sido todo dentro del PP, ha padecido scratches, ha padecido la violencia más radical por parte de la izquierda, los insultos, y ahora vemos cómo por llamar coletas a un tío que tiene coletas, pues se te generó ahí una campaña en contra, ¿no? Que te hizo trending topic. Bueno, lo primero que decirte buenas noches, Javier, y mi solidaridad, ¿no? En unos momentos difíciles para ser libre y moverse libremente en los medios de comunicación, pues que pasen estas cosas no es una buena señal. En cuanto al acoso que yo pueda recibir en las redes sociales por parte de los troles que se dedican a insultarme, a amenazarme de todo tipo de cuestiones, ¿no? Pues mire, yo ya es que estoy habituado, ¿no? Estás curado. Estoy curado de espanto, ¿no? Ya lo llevo padeciendo hace mucho tiempo y a mí no me van a intimidar esta gente, ¿no? Pueden considerar que yo no tengo respeto hacia el señor Iglesias por llamarle coletas, pero claro, mire, es que le recuerdo que cuando se presentó por primera vez a unas elecciones
puso como logotipo su coleta, ¿no? Él era su figura con su coleta. Y luego, por otra parte, el señor Iglesias, el problema que tiene es que no respeta a nadie ni nada, ¿no? Y desde luego, a mí no me gusta empezar las batallas, pero ayer él culminó una batalla contra las consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León con mentiras para tapar su incompetencia, su negligencia, la gestión precisamente de los centros de mayores, para lo cual tenía competencia exclusiva desde el día 14 de marzo, y yo no me voy a callar, ni voy a dejar que sus mentiras, por mucho que las repita, las convierta en verdad. Y si él no se respeta a sí mismo, porque él es vicepresidente del gobierno, pues por favor no pretendan que yo le respete o le trate de excelentísimo señor. Oiga, pues mire, en el Twitter el lenguaje intenta ser lo más corto posible y yo creo que es una buena identificación por mi parte. No es la primera vez que uso esa terminología, lo que pasa es que ayer toqué algo sensible, ¿no? Y es que dije que él era coautor de esta gran catástrofe sanitaria, gran catástrofe económica y la gran catástrofe social que va a seguir después. Y el problema es que eso a él le coloca en una situación muy difícil, ¿no? Porque cuando haya que adoptar recortes, él lo que querrá hacer seguramente será soltar lastre y decir que no tiene nada que ver con él, pero tiene todo que ver con él. Vamos con Isabel San Sebastián, porque hoy la noticia, bajo mi punto de vista del día, a mí me ha sorprendido ver la portada de OK Diario, no por OK Diario, sino por el titular, es que el Tribunal de la Haya admite a trámite una denuncia contra Pedro Sánchez por el genocidio, entre comillas, de 50.000 personas. El escrito ante la Corte Penal ha sido presentado por la Asociación Española de Víctimas y Afectados por el COVID-19. Y claro, esa denuncia lleva todos esos informes de la Guardia Civil sobre la investigación de la marcha del 8M, esos informes que están siendo desacreditados y vilipendiados, dañando la imagen de la Guardia Civil por parte de La Sexta y del diario.es. ¿Crees que puede llegar a buen término? ¿Te ha sorprendido o no? No me ha sorprendido, espero que llegue a buen término, tengo mis reservas, o sea, tengo mis dudas, pero espero que llegue a buen término y constato que los esfuerzos ímprobos que está haciendo el gobierno por anular esa denuncia en España, como pues a través de la abogacía del Estado, que ya no es abogacía del Estado, sino abogacía del gobierno, porque se la han adueñado, o la Fiscalía, que 3/4 de lo mismo, porque se han apropiado de la Fiscalía, que ya no es la Fiscalía del Estado, sino la Fiscalía del Gobierno, y el acoso a la juez Mena y el acoso a la Guardia Civil, en fin, la ocupación de las instituciones o el asalto a las instituciones que está llevando a cabo el Gobierno aquí en España, precisamente para anular esa acción de la justicia, para alejar esa amenaza que se cierne sobre ellos por la cantidad de muertos cuyo origen está en el 8M, en las manifestaciones del 8M y en todos los acontecimientos que tuvieron lugar ese fin de semana, que fueron autorizados ese fin de semana precisamente para proteger la celebración del 8M, eso a la Haya no llega, evidentemente. Eso se puede funcionar aquí. De hecho, yo creo que tendrá una gran repercusión aquí por el poder inmenso que tiene este gobierno, pero en la Haya no. Y, en consecuencia, si aquí no prospera, espero que prospere allí, porque estas víctimas tienen derecho a la justicia, tienen derecho a que se les haga justicia. Y muchas de ellas podían haberse evitado si el gobierno hubiera priorizado correctamente y hubiera cumplido con su deber de gobernar con prudencia, de gobernar pensando en la salud pública y no gobernar pensando en sus criterios sectarios y en sus manifestaciones sectarias. Ayer vimos, Benjamín, cómo cómo la Fiscalía se oponía al archivo, pedía el archivo de la causa del 8M, ¿no? Cómo la Unión de Oficiales de la Guardia Civil hoy se opone a ese archivo de la causa del 8M que pide esta Fiscalía controlada por el Gobierno, controlado por la Lola, la amiga de Villarejo. Y claro, estamos viendo cómo hay un abrazo incluso de la fiscal general al delegado del Gobierno en Madrid imputado por el 8M. Vamos a ver el vídeo porque, claro, si la fiscal general del Estado abraza al delegado del Gobierno, que tiene que ser, en teoría, investigado por esa juez Rodríguez Medel y que la Fiscalía debería ir hasta el final con él, pues este abrazo habla de que se va a ir de rosita. Vamos a ver este vídeo. Vale, ahí tienes todo.
Vale, ahí tienes todo. Benjamín, ¿a qué te suena todo esto, todo este compadreo? Porque claro, el informe forense que hoy hemos conocido por distintos medios de comunicación no deja lugar a duda que se ocultó la peligrosidad del virus en el 8M. El informe forense habla de que se podría haber evitado la hecatombe y que la delegación del gobierno tenía pleno conocimiento de la peligrosidad que entrañaba el COVID-19 para la salud de los madrileños. Y es que en Moncloa lo sabían desde finales de enero, había informes, incluso algunos firmados por el doctor Fernando Simón, que dijo que solo iba a haber un contagio. ¿A qué te suena? ¿Se está intentando hacer un apaño para que se vaya al gobierno de Rosita y sin cambio aceleren la causa penal contra Isabel Díaz Ayuso, la causa injusta por esas residencias de mayores que realmente eran responsabilidad del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias? Sí, bueno, yo creo que es la punta del iceberg eso, o sea, de una estrategia más profunda por parte del gobierno, ¿no? Que es controlar la justicia, eliminar la separación de poderes. Sánchez lleva desde este estado de alerta en una estrategia que consiste en decir, mire ustedes, voy a hacer lo que me dé la gana, viva el 8 de marzo, da igual que haya habido 40.000 o 50.000 muertos en España, viva el 8 de marzo, yo tengo mayoría parlamentaria atada con los enemigos de España, me da exactamente igual, me quedan 3 años de legislatura y voy a seguir ahí, se pongan como se pongan. Y ese viva el 8 de marzo es la muestra más clara de que todo le da igual ya, o sea, es una huida completamente hacia adelante. ¿Qué pasa? Que ahí le estorba, en esa estrategia, le estorba, por un lado, la independencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estamos viendo cómo Marlaska pues trata de desmantelar, entre otras, la cúpula de la Guardia Civil, ¿no? Que es uno de los obstáculos que le queda para tener una autopista y hacer lo que le dé la gana durante esta legislatura. El otro obstáculo importante es el Poder Judicial. Y ahí ya vimos cómo colocó a Dolores Delgado, que es algo sin precedentes, colocar a la ministra. Claro, cuando ahora vemos que una exministra de Sánchez trata de oponerse a una causa que va dirigida contra el gobierno de Sánchez, pues ¿a qué me suena? República bananera, ¿no? Pero, insisto, es una estrategia, yo creo, bastante más profunda que lo que estamos viendo ahora mismo. Y la estrategia es ese cambio de régimen de lo que ellos llamaban, lo que Podemos llamaba y Sánchez ha adoptado como propio, el régimen del 78, acabar con eso. Vemos la persecución a la monarquía, vemos el ataque al Poder Judicial, a la independencia del Poder Judicial, vemos el ataque o el desmantelamiento, por ejemplo, de la Guardia Civil, y todo eso responde a que el gobierno quiere hacer de su capa un sallo, ¿no? Y asegurarse que estos 3 años, que ya tiene más o menos la mayoría parlamentaria asegurada con los enemigos de España, insisto, desde H. Bildu ya no hay líneas rojas más que cruzar, no le queda ninguna, hasta Esquerra Republicana de Cataluña, pues todo eso pasa ya por esa estrategia de desmantelar lo que queda y hacer de su capa un sallo. Al final se resume en esa frase patética, ¿no?, de viva el 8 de marzo con la que ha caído en España. Sí. Rafa, Hernando, tú que eres perro viejo, que tienes mucha experiencia, que has lidiado tanto con gobiernos a favor como con gobiernos en contra, ¿alguna vez has visto un gobierno que tan libremente mande ese mensaje a los españoles de que la justicia la controlan ellos? Porque al final lees los titulares del periódico, ves presiones de la abogacía del Estado a la jueza, presiones de la Fiscalía para que se archive la causa, abracitos de compadreo entre el delegado del gobierno que se inventó que tenía matemáticas, Franco, con la señora fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que fue reprobada en el Congreso de los Diputados y que no es independiente porque ha sido del PSOE toda la vida y aplaude a Sánchez. Y es la amiguita de Garzón y todos sabemos cómo llegó el PSOE a esa moción de censura y la implicación que tuvo Garzón en toda esa sentencia lamentable contra el PP por el caso Gürtel, y que no ha costado lo mismo la sentencia contra los dirigentes del PSOE en Andalucía por el caso de los ERE. ¿Tienen tanta poca vergüenza hasta aquí? Porque superan ya a Zapatero, ¿no? Bueno, Javier, yo creo que esto no tiene precedentes, ¿no? Ni tan siquiera en la época de Felipe González, en lo peor de la etapa de la corrupción, cuando se perseguía a jueces como Marino Barbero, que era el que estaba investigando la financiación ilegal del Partido Socialista, el caso Filesa, se produjo un asalto contra la justicia de la forma en la que se está produciendo en estos momentos. La justicia, la Guardia Civil, los organismos de control. La semana pasada fue la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones y la Competencia. Antes fue el CIS. Y al final esto estamos derivando pasito a pasito en un régimen peligrosamente no democrático, permíteme que te diga, ¿no? Cuando el sábado pasado el señor Sánchez inicia
su aló presidente y de repente uno va zapeando todas las cadenas de televisión, todas, la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, Telemadrid, y de repente todos los programas desconectan para dar paso al señor Sánchez, al meeting del señor Sánchez, tienes que concluir que aquí algo grave está sucediendo. Y además todo eso utilizando el dinero público a expuertas con la excusa de las campañas de publicidad a favor o que tienen que ver, ¿no?, a favor de ese eslogan insultante de salimos más fuertes por parte del gobierno para atornillarse en el poder y ejercer el poder con absoluto despotismo. Una ministra no puede ser una ministra de Justicia, convertirse al día siguiente en fiscal general del Estado. No se puede estar cesando abogados del Estado hasta que se consigue que uno diga lo que quiere. No se puede eliminar de la cúpula de la Guardia Civil, que es una cúpula jerarquizada en base a méritos, en base a antigüedades, que es muy similar a la del Ejército, eliminar pues a coroneles o a generales sencillamente porque quieren cumplir con las normas del Estado de Derecho y con la justicia. Entonces, el problema es que tenemos un gobierno que está rayando permanentemente y cotidianamente en la prevaricación, utilizando los resortes del poder del Estado de forma absolutamente arbitraria y prevaricadora. Y esto es muy grave. ¿Y para qué lo hacen? Pues para tapar su negligencia criminal. Este es el fondo del asunto, ¿no? Más allá de que evidentemente siempre el Partido Socialista y la izquierda se han dedicado de forma insistente a ocupar los resortes del poder, ahora lo que están es sencillamente muy preocupados por las responsabilidades penales, porque evidentemente las familias no se van a quedar quietas, las familias de los fallecidos van a buscar las responsabilidades de una crisis que el gobierno español se tomó con absoluta frivolidad y que banalizó desde el primer momento. O sea, el 8M es el reflejo de lo que fue esa banalización, pero desoyeron las alarmas, como dice el propio forense, de forma reiterada, ¿no? Y la hecatombe, como él dice, se veía venir. Y ellos no quisieron pararlo porque no le interesaba. Es que cuando el lunes 9M la Comunidad de Madrid decide cerrar los colegios, a los 2 días el señor Paje en Castilla-La Mancha, siguiendo las instrucciones del gobierno, dice que él no va a pagar a los maestros vacaciones gratuitas, pero eso no lo dice porque a él se le ocurra, sino porque el gobierno estaba en que todas esas medidas que ya pedía la Comunidad de Madrid eran generar alarma, ¿no? Y este es el fondo, ¿no? Cuando un responsable político dice, encargado de la epidemia, dice que solo va a haber un caso o 2 y sigue siendo todavía el señor que viene a dar las noticias de la pandemia, pues evidentemente lo que hay es una utilización de este señor para tapar a los responsables que están por arriba y que son los que le han dado las instrucciones, para tapar al señor Illa, que no tenía ni idea, un filósofo dirigiendo una crisis de estas dimensiones, ¿no? Cuando un presidente de gobierno sale y dice en la televisión que ha comprado 670.000 test homologados y es falso y son compras además corruptas, oye, alguien tiene que dimitir ahí, alguien tiene que asumir una responsabilidad política. Aquí nadie asume responsabilidades políticas y cuando eso no sucede, Javier, al final los ciudadanos solo les queda la desesperación de obtener justicia en los tribunales. Y esto es lo que está pasando ahora. Y esto es lo que tiene enormemente preocupado al gobierno, porque al final no está habiendo responsabilidades políticas y acabará habiendo responsabilidades penales, sin duda. Isabel, tengo una buena noticia que hemos conocido a lo largo de esta tarde, que es que la juez del 8M rechaza activar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid y mantiene la citación de mañana, que ha llevado mucho nerviosismo a Moncloa. Al menos sí podemos seguir diciendo que la independencia judicial en este país existe, al menos en algunos jueces. La jueza Rodríguez Medel no es sospechosa de ser del PP, precisamente, ni de Vox. Le hizo la vida imposible a Pablo Casado con el caso Máster, hizo su trabajo. Le hizo la vida imposible a Cristina Cifuentes por el caso Máster y sigue haciéndolo. Con lo cual, tenemos que darle las gracias a que haya jueces y juezas que sigan siendo independientes a pesar de las presiones lamentables de este gobierno, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. La justicia es el último eslabón de la democracia. Si cae la independencia del Poder Judicial, ya nos podemos despedir de la democracia, porque todo lo demás ha caído. Por cierto, puntualizo una cosa que ha dicho Rafa Hernando. Es verdad que todos los medios de comunicación
todas las televisiones, por lo menos con alguna excepción en algún programa, como por ejemplo el de Ana Rosa Quintana, y por eso se lo quieren cargar, por eso hay una campaña contra ella y por eso tenemos que estar incondicionalmente con ella, pero salvo algún programa excepcional, es verdad que todas las televisiones están al servicio de este gobierno, pero eso es gracias a un señor llamado Mariano Rajoy, que se las regaló en la legislatura pasada. Pero bueno, de esto ya se ha hablado muchas veces, cuando queráis lo retomamos. Dicho esto, la justicia es el último eslabón de la democracia. Si cae la justicia, cae la democracia. Y de momento, de los varios pilares que conforman la justicia, la abogacía del Estado ya ha caído, la Fiscalía ya ha caído. Lo dijo Sánchez, además, yo no sé si recordáis una entrevista en Televisión Española en la que le preguntaron, me parece que era a propósito de Esquerra Republicana, de la causa de Esquerra Republicana, una cosa así, por el golpe en Cataluña, y él dijo así con un guiño, ¿y quién controla la Fiscalía? Pues ya está, ahora está su ministra de Justicia controlando la Fiscalía y poniéndola a su servicio y al servicio de sus mangancias, de sus acciones turbias, ¿no? Al servicio de cubrir esas acciones turbias. Luego, evidentemente, los jueces, que son soberanos en España todavía, esperemos, son nuestra última esperanza. Esta juez es una juez muy valiente. Yo creo que le ha cabreado muchísimo lo que han hecho a la Guardia Civil, porque ella es de familia de guardias civiles, y está dispuesta a llevar su caso hasta el final, se ponga por delante quien se ponga, lo cual evidentemente es un gran consuelo para todos. Pero yo quiero insistir, tenemos que defender la trinchera de la libertad de información a través de este canal, a través de las redes sociales, a través de nuestras columnas. Yo tengo que agradecer a ABC la libertad que nos da y la valentía con la que está informando de lo que está pasando en esta epidemia y de lo que está pasando en España. Tenemos que defender esa trinchera informativa porque es de lo poquito que queda. Queda muy poquito espacio de libertad de información y nos quedan algunos jueces, ni siquiera todos, y queda muy poquito más, muy poquito más. Todo lo demás está cayendo como un castillo de naipes bajo la acción implacable de este gobierno que tiene absolutamente, siente un profundísimo desprecio por las reglas de la democracia y tiene una enorme impunidad precisamente porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación y en particular de los que más mueven el voto, que son las televisiones, lo tienen a sus pies y a su servicio. Porque, Benjamín, hoy hemos leído otro titular que a mí me ha sonado a chiste o a broma para tontos, ¿no? Que es lo que está haciendo en cada rueda de prensa Fernando Simón, que hablaba de que el aumento de muertos ahora ha sido o sugirió, ¿no?, que por un accidente de tráfico masivo. Pero es que ahora sabemos que Fernando Simón ocultó datos del virus a la opinión pública porque eran confidenciales. Es decir, a mí me lanzaron a la calle a millones de mujeres, las ministras iban con los guantes de nitrilo, algunas de ellas, yo fui a informar tanto al Congreso de Vox como a la manifestación feminista, donde me insultaron, y yo no llevaba medida de prevención, según Simón, porque, claro, yo no podía saber, porque era confidencial, que la pandemia no era una gripe estacional, que era mucho más grave, como él ha afirmado en algún informe. ¿A qué te suena todo esto? Es de chiste, ¿no? Es gordísimo, ¿no? De chiste, si no hubiera 50.000 muertos, ¿no? Pero hay 50.000 muertos. Es verdaderamente grave lo que está sucediendo con Fernando Simón, ¿no? Que siempre lo digo. Es que al final es un político disfrazado de científico y, por lo tanto, su engaño es doble, ¿no? Porque tú tiendes a creerte la palabra de un científico, él se disfraza de científico, pero actúa y manda un mensaje político al dictado del gobierno. Fíjate, tú decías este último hecho, ¿no? De que había datos que había que ocultar a la opinión pública. En un tema de salud yo creo que nada justifica que se oculte información a la opinión pública, porque lo que está en juego son muchas vidas, pero no es la primera vez que dice algo parecido. Para mí lo más grave de hechos concretos que ha pasado durante esta pandemia fue el reconocimiento también por parte de Fernando Simón de que no se recomendó utilizar mascarillas porque no había en el mercado mascarillas disponibles. Entonces se lo ocultó y se mandó a la gente al metro en Madrid, a sus trabajos, a las cafeterías que todavía estaban abiertas entonces, a hacer vida normal sin protección ninguna, aun sabiendo, porque era de cajón y de sentido común, que el uso de mascarillas podía protegerte mucho. Pero como el gobierno fue completamente inútil e incapaz de traer mascarillas para todos los españoles, pues mejor se lo callaron. Me parece de una gravedad brutal que le convierte en cómplice absoluto de lo que está sucediendo, ¿no? Y es que, repito, es que estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de otras cuestiones políticas, no, aquí estamos hablando de un tema de salud. Y ocultarle a los ciudadanos información primordial para tratar de proteger tu salud, porque si no hay mascarillas disponibles, pues tú te la intentarás fabricar en tu casa como sea, pondrás los medios que sea, o decidirás por tu cuenta no salir o no montar en el metro, pero no te pueden ocultar información que es absolutamente vital.
Y cuando decimos vital, en este caso es que es literalmente vital, ¿no? Era para impedir o tratar de impedir un contagio, prefirieron callarse todo eso y me parece, pues eso, para que este señor acabe en un juzgado. Yo no sé si acabará, pero desde luego debería, ¿no? Es gravísimo lo que está sucediendo y en su caso me parece especialmente grave porque, insisto en eso, ¿no? Es un científico, un político en este caso, al dictado del gobierno, que se disfraza de científico y supuestamente nos da mensajes científicos, ¿no? Y sigue ahí, como decía Rafa Fernando antes, es que nos dijo que no iba a haber casos de contagio en España, nos ocultó información fundamental y vital, ha habido 50.000 muertos y sigue ahí mintiéndonos, ¿no? Porque también nos ha dicho es que no se puede saber cuántos muertos hay en España porque se sigue el criterio de conteo de fallecidos de la OMS, que según decía el gobierno, hasta hace 2 días era el de muertos con la PCR hecha, no positiva. Y es falso. La OMS lleva diciendo desde marzo que hay que contabilizar a los muertos con PCR positiva y a los muertos con una sospecha, diríamos, de peso de que han fallecido también por COVID-19. Eso no se está haciendo en España. Ellos insisten en que la contabilidad de muertos es la correcta. No. Es un gran fraude también, porque hay que edulcorar, ¿no?, la tragedia. Hay que tratar de minimizar la tragedia, porque si España ya está en el podium internacional de número de muertos, de sanitarios contagiados, etcétera, con unas cifras maquilladas, imagínate con las cifras reales, ¿no? Es una vergüenza lo que está sucediendo, a todas luces. Voy a preguntarle a Rafa Fernando, porque hoy ha habido novedades en esa batalla que tiene usted contra Pablo Iglesias, que yo también la tengo respecto a los pediátricos. Hemos leído cómo Vox, ¿no?, voy a leer por aquí, me pasan el titular, Vox pide al defensor del pueblo, Rocío Monasterio, que investigue el geriatricidio en las residencias de Madrid. ¿Tú tienes claro que ahí la responsabilidad es del señor Pablo Iglesias, que dicen desde que asumió el mando único, esa gestión de los centros mayores, han muerto 18.000 ancianos, si se dice pronto, en los centros de mayores? ¿O hay miedo en el PP a que Díaz Ayuso, viendo cómo controlan parte de la justicia, estos del gobierno, pueda ser imputada, ¿no?, por esa responsabilidad también de los centros de mayores, previa a que hubiese el estado de alarma, ¿no? Mira, Javier, aquí no se trata de echar los muertos a nadie, ¿no? Sencillamente de remarcar las responsabilidades. Desde el 14 de marzo, todo el gobierno era responsable porque asumieron las responsabilidades con el mando único de todo lo que sucedía en lo que tenía que ver con la lucha contra la crisis sanitaria. Antes, el gobierno también, dentro de sus competencias, porque el problema ha sido que el gobierno manejaba una información de la Organización Mundial de la Salud que ocultó de forma deliberada. El problema es que el señor Simón firmaba unos documentos diciendo que esto era una pandemia peligrosa y que era peligrosísimo el contagio, y a los ciudadanos españoles se les decía todo lo contrario en los medios de comunicación, el propio gobierno. Y en relación con los mayores, oiga, pues yo creo que las comunidades autónomas han actuado adecuadamente dentro de sus posibilidades, dentro de las posibilidades de una pandemia en la que no estaban preparados para combatirla de esta forma porque sencillamente no habían tenido información. Hablaba antes Benjamín de las mascarillas. Es que todos recordaréis que en el mes de enero a todo el mundo en España le hacía mucha gracia que los chinos, los ciudadanos chinos que vivían en España, fueran a las farmacias a comprar todas las mascarillas disponibles para enviárselos a sus compatriotas en China, ¿verdad? Mientras que aquí el gobierno se tomaba esto absolutamente a broma. Es que la página web del Ministerio de Sanidad hasta hace muy pocos días decía que las mascarillas no eran necesarias. Ahora resulta que dentro de 2 semanas nos van a multar por no llevar la mascarilla de forma obligatoria y la imponen de forma obligatoria. Oiga, ¿qué criterios científicos son los que avalan que durante el mes de febrero, marzo, abril y mayo se nos haya dicho que las mascarillas no eran necesarias y que son distintos esos criterios científicos a los que ahora se pretenden imponer? Ninguno. Se actúa con una negligencia absoluta. Y la responsabilidad es toda y completa del gobierno. Oiga, yo no voy a decir que el señor Iglesias ni nadie ha cometido un geriatricidio. A mí eso me parece absurdo, pero que existe una responsabilidad en cómo se han producido los hechos, en cómo se ha manejado la crisis por parte del gobierno, es evidente. Las responsabilidades penales las determinarán los tribunales, pero las responsabilidades políticas son claras y afectan fundamentalmente a un gobierno
que desoyó las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y que cuando desde alguna comunidad autónoma se le decían, oiga, prohíban ustedes las concentraciones, estos señores miraban para otro lado y mentían. A unas organizaciones se les decía o se les prohibía, ¿verdad?, las reuniones, y a otros se les alentaba cuando les interesaba a ellos. Y a ellos les interesaba que hubiera un gran mitin de Vox, como les interesó que hubiera un gran 8M. Y esto es así, desgraciadamente, ¿no? Pues veremos qué es lo que sucede en el futuro. Pero evidentemente yo entiendo a las familias que quieran buscar responsabilidades patrimoniales porque han perdido a sus familiares de forma indigna. Porque hemos visto que los criterios científicos, Javier, aquí se aplicaban para unas cosas y para otras no. O sea, es que este fin de semana hemos visto una manifestación organizada por la extrema izquierda en la que iban todos sin mascarilla, pegados, desfilaban juntos, y la delegación del gobierno de Madrid no hacía nada, mientras que la semana anterior, pues a otra manifestación, como no era de su gusto, pues ponía todo tipo de pegas, y además la izquierda enseguida mediática, decir que era una bomba peligrosa, ¿no?, de contagios. Oiga, si eso no es otro, porque no se puede utilizar sobre las dobles maras de medir, como ha hecho este gobierno, y aplicar la ley del embudo. Pues muchísimas gracias, Rafael Hernando. Le dejamos que cuide de su madre. Fuerte abrazo a ella. Y gracias. Como un roble. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y voy a dar paso ahora, que está a punto de entrar, a Carlos Cuesta. No sé si lo tenemos ya en imagen, que estaba ahí apurando alguna exclusiva de OK Diario. Ya lo tenemos ahí. Carlos, me ha sorprendido mucho vuestra portada del tema del Tribunal de la Haya, ¿no? Esa denuncia admitida a trámite por un genocidio, según dice esta denuncia, de 50.000 personas, y acusando a Sánchez, ¿no? Vamos a ver, es que yo tengo la sensación de que... Supongo, ¿no? Del audímetro de OK Diario, ¿no? Sí, no, yo sobre todo que, vamos a ver, aquí dentro de España está ocurriendo una cosa muy peculiar. Esta gente tiene el control mediático que tiene y por lo tanto puede intentar implantar o insertar verdades de estas oficiales, verdades inventadas, bueno, allá cada uno que haga lo que quiera. Fuera no se ven las cosas igual, es decir, nos ha cantado las 40 la OCDE por mandarle unos datos sobre los test realizados que eran falsos y nos ha desmentido en público en redes sociales. La Organización Mundial de la Salud el viernes pasado nos cantó las 40 por tener contabilizados ellos 2.000 personas fallecidas más que nosotros. Ayer mismo tuvo que emitir una comunicación la Organización Mundial de la Salud diciendo que, por favor, ya por pura caridad cristiana, se metieran los muertos en las estadísticas, no solamente los confirmados por prueba analítica, por test, por autopsia, sino también los probables. Ese mensaje iba para más países, está Italia, está tal, pero iba para España. O sea, permanentemente nos están teniendo que cantar las 40, el New York Times, Financial Times, la BBC, la CNN, o sea, todos nos han cantado las 40 por lo que estamos haciendo humanitariamente, económicamente y estadísticamente. Es una vergüenza. O sea, yo no sé muy bien cómo explicarlo dentro, porque es tan obvio lo que se ve desde fuera, que es que no tiene un solo pase. Y de lo que estabais comentando, si me dejas hacer un comentario, porque ha dicho una cosa Rafa que tiene toda la razón. Vamos a ver, ahora la pelea está en si te echo más las culpas por las residencias, te echo más las culpas por la sanidad, te echo... No, vamos a ver, aquí hay una cuestión. El grado de contagios, el grado de asistencias en urgencias y por necesidades incluso de respiradores y de UCI se ha multiplicado en ratios de entre multiplicarse por 10 y multiplicarse por 20. No hay ningún sistema sanitario en ningún país del mundo que esté preparado para de pronto multiplicar por 20 su asistencia de urgencias o multiplicar por 20 sus camas UCI o multiplicar por 20 sus respiradores. Eso no existe, porque ningún sistema económico sería capaz de soportar un nivel asistencial multiplicado por 20. Para que nos hagamos una idea, en España cada año nos gastamos solamente en dinero autonómico más de 70.000 millones de euros y hay otros 5.000, 6.000 millones adicionales del Estado, es decir, unos 75.000, 76.000 millones de euros en sanidad. Si tuviésemos que multiplicar eso por 10 o por 20, España quebraba automáticamente. Por tanto, tu sistema de prevención no tenía que haber estado ni en los hospitales ni en las residencias, que han hecho lo que han podido teniendo en cuenta el desastre de gestión de ese mando único. Porque las verdaderas medidas tendrían que haber sido dos. Haber cortado la entrada de las líneas aéreas que procedían de países con focos de contagio, especialmente China e Italia, y haber establecido el estado de alarma cuando era necesario, no ahora, sino cuando era necesario. Y eso implicaba haber anulado todas las concentraciones de las manifestaciones feministas radicales. Y eso es lo que no quisieron hacer. A partir de ahí, si tú metes un embudo en el cual desembocas en los hospitales una auténtica avalancha de casos, los hospitales han hecho lo que han podido. ¿Y eso es competencia de las autonomías? Bueno, para empezar, como decía Rafa, no es competencia de las autonomías cuando tú tienes el mando único. Pero al margen de eso, imaginémonos que hubiese sido competencia autonómica. Me da lo mismo.
Me da lo mismo. El problema no es los hospitales, el problema no es las residencias, el problema es un desastre de pareja tóxica, como dice Rosa Díez, que tiene toda la razón, que estaba pensando y mirando permanentemente sus estandartes políticos. Y su gran estandarte político era dividir a hombres y mujeres en la sociedad española, diciendo que los hombres somos asesinos machistas y las mujeres son víctimas de un genocidio terrorista. Pues no, ni esto es así, ni ustedes les pagamos para que estén a este tipo de imbecilidades e indecencias. Ustedes tienen que estar a gobernar. Y no se hizo el cortafuegos de contagios previo. A partir de ahí, la historia es muy fácil de contar y de ver lo que ha ocurrido. Isabel, hemos visto, bueno, conociéndote, supongo que te llevarían las manos a la cabeza cuando viste la manifestación del pasado domingo en Madrid, en Barcelona, el Black Lives Matter o Black Lives, como dice Matter, nuestro querido Roberto Centeno. Y claro, está habiendo críticas al doble rasero del gobierno en la manifestación contra el racismo y las protestas de Núñez de Balboa, es decir, la delegación del gobierno dijo que esta manifestación, que no guardaba ningún tipo de distancia de seguridad, ni demás, que no llevaban mascarilla, y que eran aglomeraciones humanas, además, por un delincuente que fue asesinado y que yo lo he condenado a miles de kilómetros, y en cambio estos perros flautas no guardaron ni un minuto de silencio por los 40.000 muertos del coronavirus y de las presuntas negligencias del gobierno. Vamos a ver un vídeo relacionado y lo comentamos. En nuestro caso, las manifestaciones, las caceroladas o esos escraches que se hacen están pidiendo libertad de movimiento. Y eso lo que significa en este momento, y voy a utilizar una expresión coloquial, es libertad para el contagio o libertad para afectar a la salud del conjunto de nuestros ciudadanos. Creo que este gobierno ha dado pruebas más que evidentes de que su prioridad absoluta es la salud del conjunto de los ciudadanos y esto está por encima de cualquier elemento de presión. Nosotros no perseguimos bandera, no perseguimos la protesta al gobierno. Lo que perseguimos y cuando se denuncia es el incumplimiento y sobre todo en términos de salud pública. Decirle que evidentemente la derecha de este país está en una estrategia de crispación, de hacer ruido, en un momento tan delicado para España como ha sido el de la gestión de esta pandemia, incluso con las convocatorias de movilizaciones o de manifestaciones en las que bajo el grito de libertad, ¿verdad? Muchas veces he comentado que lo que se pretendía era la libertad para contagiar, algo que, por supuesto, este gobierno es absolutamente responsable y va a poner siempre la salud de los ciudadanos por encima de todo. Y en relación con las manifestaciones, decirle que, pues evidentemente, lo que yo pido para unas manifestaciones las pido para otras, las exijo para otras. Que se cumplan con las normas de distancia. Bueno, es un poco de chiste. Yo de la chiquiministra no me he enterado de nada. Lo único que he visto es que hay un doble rasero. La delegación del gobierno aplaudía la manifestación del domingo y se saltó todas las normas de seguridad. Esa delegación del gobierno de Franco, que está investigado por la juez Rodríguez Medel por alentar ese 8M cuando la Unión Europea decía que era un error en los eventos masivos, pues nos encontramos con que criticó, ¿no?, la manifestación de los cayetanos, disolvió, como ellos llaman a los cayetanos, a los que nos manifestamos, y yo soy un orgulloso cayetano y soy tío de clase media. Pero claro, este señor Franco, ¿en qué mundo vive cuando disuelve la manifestación cívica que organiza Vox a los 15 minutos y da barra libre a estos progres que llenaron Madrid y que probablemente venga un repunte ahora, porque allí no había ningún tipo de medida de seguridad? Yo primero te diré que a mí me chirría un poco emplear cierta terminología cuando hablamos en una televisión, en un medio público, ¿no? Me gustaría que los progres y tal, igual, a mí me parece muy respetable manifestarse, quien quiera manifestarse, pero no en este momento. Yo no he apoyado las manifestaciones, ni las de Vox, ni las de Núñez de Balboa, ni estas, y cuanto menos se guarda la distancia de seguridad, cuanta más gente hay en la calle y cuanto más peligro se corre de convertir esas manifestaciones o esas protestas en unas bombas bacteriológicas, pues más en contra estoy. Evidentemente la última ha sido la más masiva, luego la que más me chirría. Me parece evidentemente deplorable que el gobierno aplique el doble rasero de mandar no sé cuántas patrullas de la policía que mandó a Núñez de Balboa a disolver a unos vecinos que espontáneamente se manifestaban en la calle y sin embargo no se viera ni un policía en las manifestaciones de este fin de semana contra el racismo en Estados Unidos, que es una causa muy legítima, pero que a nosotros nos toca muy de lejos. Por supuesto que yo condeno también el asesinato de este hombre que mató a la policía en Minneapolis. Por supuesto que fue una barbaridad esa agonía de 9 minutos, pero no tiene mucho que ver con nosotros, la verdad. Luego yo, repito,
estoy en contra de cualquier manifestación en este momento que pueda convertirse en un vector de difusión de la enfermedad, de cualquiera. Me parece que el gobierno debería haberlas impedido todas. Me parece de una hipocresía repugnante apoyar unas o tolerar y consentir unas y, sin embargo, mandar a la policía a disolver otras. Y luego me parece que en esta manifestación contra el racismo se están dando escenas que yo he visto en las redes sociales, no sé si corresponden a España o a Estados Unidos o a dónde, pero se están dando escenas que a mí me parece verdaderamente de que se nos ha ido por completo la pinza. Gente lavándoles los pies a los manifestantes y poniéndose de rodillas y todo, o sea, pero se nos ha ido la cabeza y yo no sé, es como si ese movimiento de masa se hubiera convertido en una especie de movimiento de delirio colectivo o algo. Me gustaría que fuéramos capaces de conservar todos el raciocinio y de entender las protestas cívicas como lo que son, protestas cívicas, y no especies de actos de secta enloquecida. Benjamín, hay nuevos titulares. Las nuevas directrices de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, fuerzan a nuestro país a admitir el número real de muertes, 47.000 según el Instituto Nacional de Estadística, según estima, hay un crecimiento respecto al año anterior del 24%. El Ministerio de Sanidad de ella oculta los muertos en residencia 2 meses después de que las comunidades autónomas le remitiesen el dato, ¿no? No entiendo esa ocultación. Y sobre todo cuando Fernando Simón ha dicho lo que ha dicho defendiendo las trampas en el conteo de los muertos. Vamos a escucharlo porque dice que hemos podido pecar de exceso de transparencia. Se pueden generar dudas, eso está claro, pero lo cierto es que el número de fallecidos de los últimos 7 y 14 días indican que vamos por una senda muy buena, y no creo que cuando damos los datos de la manera objetiva debamos tratar de hacer una publicidad sobre ella. España es un país turístico, eso es cierto, pero nuestra capacidad de detección, nuestra capacidad de diagnóstico, nuestra capacidad de información no es muy diferente a las de otros países. En algún momento hemos podido pecar, fíjense lo que voy a decir, incluso de exceso de transparencia, lo cual desde mi punto de vista es bueno, pero lo cierto es que en algunos momentos pues pasamos por situaciones como esta en la que podemos generar alguna duda. Yo no sé, Benjamín, si es que cree que los españoles tenemos la cara pintada de payaso o no lo entiendo. Nos toman por gilipollas, así de claro. O sea, un señor que venga y que diga que han pecado de exceso de transparencia. El mismo, y volviendo a lo de antes, que decía que, bueno, que no se podían recomendar en febrero y a principios de marzo, no se podían recomendar las mascarillas porque había tensiones en el mercado que impedía que hubiera aquí las mascarillas suficientes. Los que acaban de reconocer también que se ocultaron datos de salud a la opinión pública, bueno, porque eran datos reservados. Y que ahora nos diga que han pecado de exceso de transparencia, hombre, por favor. De verdad que lo de este señor es verdaderamente lamentable, ¿no? Si me permites, Javi, hacer una pequeña matización de lo de antes de las manifestaciones, porque, claro, decía Isabel que el gobierno debía haber impedido todas. El gobierno lo que hizo fue prohibir absolutamente todas las manifestaciones que le solicitó Vox, que le solicitó cualquier otra organización. Me refiero a las de Núñez de Balboa, me refiero a decenas de concentraciones que ha habido por España. Todas esas estaban prohibidas por el gobierno, incluida la de Vox con coches, que yo no sé dónde estaba el riesgo de contagio si vas en tu coche, pero bueno, la prohibió el gobierno y fue la justicia la que tuvo que permitir esa concentración. Las que no prohibió el gobierno fueron las de H. Bildu en Pamplona 2 y las de este pasado fin de semana contra el racismo, ¿no? Que además, para más INRI, si no me equivoco, esa manifestación estaba autorizada para 200 personas. La propia delegación del gobierno en Madrid admitió que iban 3.000 y que se había desarrollado, decía en un tuit, con absoluta normalidad. Hombre, si autorizas una manifestación para 200 por razones sanitarias, van 3.000, ¿cómo puedes decir en la misma frase que se está desarrollando con absoluta normalidad? Me ha parecido un verdadero atropello, unas razones totalmente discrecionales para permitir unas y prohibir otras que simplemente esconden pues las que a mí me gustan, las tolero, y las que a mí me disgustan, las que van contra mí o contra mis intereses, pues las prohíbo. Esa ha sido la actuación del gobierno vergonzosa con el tema de las manifestaciones, hasta que algún juez pues ha puesto un poquito de sentido común ahí, porque es que, insisto, no sé cómo te puedes contagiar de coche a coche en una manifestación, cuando recordemos que la propia policía hacía controles en las salidas de Madrid y de otras grandes ciudades para evitar que la gente se fuera a la playa o se fuera a su casa de campo, y causaban también atascos kilométricos esas manifestaciones. Allí no había peligro y en la manifestación de Vox sí había peligro. Bueno, esto no hay quien lo entienda, ¿no? Pero insisto, el gobierno
permitió conscientemente unas de EH Bildu, esta del racismo, y todas las demás que iban contra ellos las han prohibido. Carlos Cuesta, te dejo... Por alusiones, perdón, ¿me dejas un segundo, por alusiones. Benjamín, Vale. La manifestación de Vox hubo muchísima gente que se bajó de los coches y que estuvo en la calle, y lo vimos en las imágenes. O sea que, dicho esto, que el doble rasero es deplorable, que nunca se debieron permitir esas manifestaciones de Batasuna, y más siendo a favor de terroristas, presos, etcétera, por supuesto, que lo que pasó en la manifestación de este fin de semana fue intolerable, y que hay un gobierno que consiente, tolera, incluso alienta lo que le gusta y prohíbe y persigue lo que no le gusta, por supuesto. Pero ninguna manifestación es responsable en los momentos que estamos viviendo. Ninguna. De nadie. Sí. De nadie. Carlos, Bueno, es opinable, pero bueno, es verdad que nos iríamos a otra historia. Es opinable, pero al final se sometió a consideración de los jueces que la aprobaron, Isabel. Y luego ya la responsabilidad de cada uno de hacer, hombre, de comportarse cívica o incívicamente. Sí, Bueno, lo entiendo, pero que estaban autorizadas y estaban autorizadas por los tribunales. Sí, porque el derecho a manifestarse también es sagrado y hay que hacerlo compatible con la salud. Bueno, está claro ahí que se puede uno manifestar dando con la cacerola en su ventana y ahí no hay ningún peligro. Eso, que te quieres manifestar, cacerolada en la ventana. Fantástico. vamos Todos con los días Carlos. a las 9. Yo sé que Cuesta disfruta como un niño cuando le saco la figura de Fernando Simón. ¿A ti qué te parece que diga que los que han cerrado el portal de Francia hayan pecado de exceso de transparencia? Bueno, yo te adelanto que, o sea, yo tengo aquí el corazón partido porque es verdad que Fernando Simón se ha convertido en un blanco muy fácil a efectos periodísticos, pero te puedo asegurar que no disfruto nada viendo que esta figura nefasta y deplorable la hemos tenido al frente del sistema más necesitado en el momento más necesitado y es partícipe de una falta de responsabilidad tan absoluta que nos ha costado infinidad de vidas. Fíjate, para ver la falta de transparencia que ha tenido y lo mentirosos que son, lo repulsivamente mentirosos que son, simplemente basta con comparar esa cifra que dábamos en OK Diario de más de 47.000 personas, 47.194 personas fallecidas, si comparamos las cifras de este año en el periodo del coronavirus con las del año pasado en el mismo periodo de tiempo. La única causa excepcional ha sido el coronavirus, ergo la posibilidad de fallo es mínima. Si comparamos esas 47.000 muertes con respecto a las que están admitiendo oficialmente, que son 27.000, significa que hay 20.000 personas insultadas por estos señores que encima tienen la inmensa cara dura de decir que son muy transparentes, es más, abro comillas, en ocasiones excesivamente transparentes. Son tan transparentes que faltan al respeto a 20.000 personas fallecidas. A las otras 27.000 les han faltado directamente también al respeto, porque el trato que han recibido en muchas de esas muertes ha sido deplorable, pero les han faltado sobre todo a la responsabilidad de cuidarles. Pero en el caso de 20.000 personas están ocultando hasta su muerte. Es decir, a esa gente les han negado la asistencia en vida o la prevención en vida o las mascarillas o los respiradores o la necesaria asistencia en los hospitales para que no hubiera ese colapso sanitario. Pero es que hay 20.000 personas en España en el que es indudable que les están negando hasta el hecho de reconocerles que han muerto. Si a esa gente, por llamarles algo, les quiere decir que todo esto es por un atributo excesivo de transparencia, que digan lo que quieran. Yo lo único que espero es que la justicia los retrate con responsabilidad penal, con la responsabilidad penal que yo sinceramente creo que tienen por el artículo del Código Penal de homicidio imprudente, y los retrate como los tiene que retratar, en una corte, es decir, judicialmente. Porque lo que han hecho ellos, al no reconocer esas 20.000 muertes, al no reconocer infinidad de focos de contagio, ha sido directamente el despistar esos focos de contagio, no tener controladas las posibilidades de expansión de la enfermedad, y eso ha costado vidas. Solamente pongo otra comparativa. El dato del test del estudio serológico que hizo el Gobierno asegura que en España un 5,2% de la población ha pasado con positivo, es decir, ha pasado la enfermedad. El de Torrejón de Ardoz, que es verdad que fue una población especialmente afectada, ha marcado un 22,26. Vale, asumamos que el test serológico de Torrejón puede estar afectado porque el universo inicial era excesivo. Vale, muy bien, pero del 5,2 al 22,26, mire, se van a tomarle el pelo a su tía, la del pueblo. Es imposible esa diferencia. ¿Cuál es la única diferencia? Que el test nacional se hizo con entre 40.000 y 60.000 muestras y solo el de Torrejón de Ardoz se hizo con 105.000 para una población de poquito más de 130.000 personas. Es decir, el de Torrejón sí fue un cribado real y por tanto sí tiene un efecto no estadístico, sino empírico, y el suyo fue una tomadura de pelo. En España hay muchísima más gente que ha pasado la enfermedad de lo que están reconociendo y la prueba es ese test serológico realizado en Torrejón. ¿Por qué no quieren admitirlo? Porque de esa manera tenían un pretexto para expandir y para prorrogar su estado de alarma.
y tenernos sometidos a un régimen de control y de violación de los derechos fundamentales que no tiene nada que ver ni con la situación real ni con la capacidad que tienen ellos de operar con esos poderes para controlar la enfermedad. Es una vergüenza todo lo que han hecho. Con respecto a la economía, España es el país que más empleo destruye en la Unión Europea. ¿Cómo ven nuestras previsiones económicas? ¿Vamos a una crisis de caballo o no? ¿Cuándo vamos a notar realmente el impacto? Ya lo estamos notando los indicadores económicos, pero en la economía doméstica, en que la gente abra la nevera y esté vacía, en que la gente no pueda abrir la persiana de sus negocios, en que la gente no se puede ir de vacaciones, porque yo veo las terrazas de Madrid están todas llenas. Vas a Marbella y están todas llenas, están los restaurantes llenos. ¿Cuándo va a notar la gente el impacto real como para decir, ojo, es que me tengo que quedar en casa y no puedo irme de vacaciones? Pero esto, si te acuerdas, Javier, ocurrió exactamente lo mismo entre el año 2008 y el año 2009. Los inicios de crisis, la gente hasta que no te va afectando a ti, esto lo explicaba perfectamente Reagan, ¿no? Que es crisis, que es recesión, que es depresión, ¿no? Y bueno, ya hablaba de cuando yo soy el que me quedo en paro, cuando se queda mi vecino, cuando se queda Nixon, ¿no? En el paro. Bueno, pues evidentemente cuando tú vas avanzando en el nivel de la crisis va habiendo más gente que va recibiendo impacto. ¿Cuándo vamos a tener el golpe letal que lo va a ser? Lo vamos a tener en cuanto veamos dos motivos. Uno, que los ERTEs, porque de momento se han paralizado la posibilidad de despido durante 6 meses desde el momento en el que finalice el estado de alarma, cuando la gente que está con ERTEs tenga que volver a sus puestos de trabajo y la empresa no haya conseguido mantener la actividad y, por tanto, se encuentren con que su ERTE pasa a ser directamente una causa de disolución de la empresa y, por lo tanto, pasan a tener que cobrar posiblemente del Fogasa. En ese momento va a haber una auténtica hecatombe económica. Y el segundo momento, el segundo escalón gravísimo de pura depresión, porque la sensación que vamos a vivir va a ser de depresión, va a ser cuando la inmensa deuda, porque el gasto no se está conteniendo, la inmensa deuda soberana que va a tener que emitir el Gobierno de España no se pueda colocar a unos tipos admisibles para el pago de intereses a los que podemos nosotros llegar a soportar, ¿no? Y en ese momento tengamos que recurrir a instancias europeas a mendigar un rescate. Van a ser los dos grandes momentos. En el segundo, de hecho, habrá un memorándum en el que se nos exigirán recortes por todas partes, recortes sociales de los duros. Pero la crisis a la que vamos, para que la gente se haga una idea, va a ser más fuerte que la sensación que hubo de caída en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en España. Más dura que esa situación. Y se va a parecer más a la situación posguerra civil, no la situación económica que vamos a vivir, sino la caída. La caída porcentualmente va a rozar un 14, un 15, un 16%. Los datos que está dando el Gobierno son reales y el primero que no se los cree es el Banco de España, que ha emitido ya un añadido de un segundo escenario en el que alude a que la caída puede rondar el 15%. Una caída del 15%, para que la gente se haga una idea, es una caída aproximadamente de unos 150.000, 160.000 millones de euros como poquísimo. Y eso implica que en un mismo año has perdido aproximadamente 2 IRPFs de recaudación anual entera de todos los españoles. Por tanto, no vas a poder pagar el pago habitual que tenemos de sanidad, no vas a poder pagar ni financiar los colegios tal y como están concebidos, no vas a poder realizar el mantenimiento de las carreteras, no vas a poder mantener el pago del ingreso mínimo vital, no se va a poder mantener a menos que vayamos a Europa con la cesta vacía a pedir que nos ayuden. En ese momento y con unas tasas del paro disparadas, que estarán por encima del 20-25%, será cuando veamos los coletazos duros reales de esta crisis. Pero que nadie se engañe, han dejado en 4 meses el país destrozado, literalmente destrozado. Hasta el FMI nos reconoce ya que vamos a tener el triple de caída que la media mundial. Hemos contado hoy en estado de alarma una exclusiva, voy a dar paso a Isabel San Sebastián. Resulta, Isabel, que ayer los manifestantes que fueron a la Casa de Iglesias con la cacerola y con la bandera de España, que había 10-15 personas, si no conté yo mal, que yo condeno los escraches en casa de políticos. Hay que decir que estos escraches no tienen nada que ver con los escraches que organizaban a Soraya o a Cristina Cifuentes, los del Jarabe Democrático, los amigos de Pablo Iglesias. Pero claro, nos pasaron unas fotos y a que no sabes quién estaba allí haciendo fotos a todos los manifestantes como si fuese la Gestapo. ¿Quién crees? ¿Quién? La mano derecha de Pablo Iglesias, su asesor, el exGEMAT, el exjefe del Estado Mayor, Julio José Rodríguez, que fue con un escolta que iba armado y, según dicen algunos manifestantes, dando órdenes a los 37 guardias civiles que había allí. Es decir, que la custodia del chalet de Pablo Iglesias también la estamos pagando nosotros ahora a través de este asesor que se dedica a hacer fotos para ver quién se está manifestando allí. Estamos viendo ahora las imágenes en pantalla que pondrá el realizador y ahí se le ve acompañado de una persona, de un escolta, que nosotros hemos pixelado la cara, fuertemente armado. ¿Qué te parece que esta persona que forma parte de la ejecutiva de Podemos, que es asesor del gobierno de Pablo Iglesias, forme parte de esta Gestapo ya, de señalar? Bueno, eso me parece muy propio de un partido como Podemos, ¿no? Cuya
cuya base es el totalitarismo. O sea, la ideología podemita es completamente totalitaria y se basa en la represión, en la falta de libertad, en la amenaza y en la represión. Eso es exactamente Podemos. Luego me parece lógico, no me sorprende. Ahora bien, qué forma de deshonrar el uniforme, de verdad. Este hombre, que ahora ya es un empleado de Iglesias, en eso se ha quedado el general del que estamos hablando, el ser un empleado de Iglesias, ya digo, ya es degradar el uniforme y degradarse uno mismo, Julio Rodríguez, pero él puede sacar todas las fotos que quieran, pero las personas que estaban ahí manifestándose estaban ejerciendo un derecho constitucional, que ya he dicho que a mí no me parece el mejor momento para manifestarse, pero en cualquier caso estaban ejerciendo un derecho y en consecuencia esas fotos no van a ir a ningún sitio, más allá de lo que consiga amedrentarles este hombre. Yo espero que no sea el caso. Y en cuanto a la Guardia Civil, evidentemente cualquier Guardia Civil sabe que solo tiene que recibir órdenes de sus superiores jerárquicos y no de este individuo. Y estoy absolutamente segura de que ningún Guardia Civil acató las órdenes que le dio alguien ajeno a la cadena de mando, porque si algo tiene claro la Guardia Civil es quién compone y cómo la cadena de mando. Por lo demás, que esté custodiada la casa de Pablo Iglesias me parece normal. Es el vicepresidente del gobierno, es normal que tenga custodia policial en su casa. Y estaría muy bien que lo recuerde cuando deje de ser vicepresidente del gobierno, lo cual ocurrirá, y que se acuerde de lo que él hizo cuando era vicepresidente del gobierno. Y dicho esto, pues me pasa lo que a ti. Yo rechazo absolutamente que se vaya a molestar a los políticos en su casa, entre otras cosas porque en sus casas están sus hijos, que no tienen absolutamente nada que ver con la acción pública de sus padres y tienen perfecto derecho a vivir tranquilos. Luego yo invitaría a los manifestantes que tengan algo que decir a Pablo Iglesias que vayan a decírselo a la Moncloa y no a su casa. Vamos a ver la hemeroteca que ha elaborado como cada martes Roberto Granda del Club de los Viernes, este periodista asturiano muy valiente y que vuelve al pasado a Pablo Iglesias, a ese pasado de un país normal. Si hubiesen salido a la luz las imágenes de Pablo Iglesias atentando dialécticamente contra la Guardia Civil, contra la Policía Nacional, blanqueando el terrorismo de ETA, pues en ningún país serio, o estando al lado de Maduro, no de Maduro, de Chávez más bien, en ningún país serio los españoles lo hubiesen votado, pero ya sabemos que estamos en el país que estamos y hay que respetar el sentido del voto. Vamos a ver esta hemeroteca y la comentamos con un titular rápido. Hola Javier, muy buenas. Estado de alarma. Los graves acontecimientos que se están viviendo a nivel internacional parece que no son espontáneos y además siguen una hoja de ruta. Esa es la impresión. ¿Por qué se mueven los hilos que desestabilizan a las democracias occidentales? Esos movimientos que crean caos y conflicto. Producir desorden puede que haya sido siempre el objetivo de algunos que ahora están en el poder. Los comunistas, una vez que quedó desfasada la lucha de clases, se pueden disfrazar en otras reivindicaciones. Se instalan allí por el objetivo siempre presente de imponerse, de vencer. Los comunistas tienen la obligación de ganar. Un comunista que pierde es un mal comunista. Y Lenin no dijo en 1917 comunismo, dijo paz y pan. Y eso le sirvió para agregar una cosa enorme en un contexto muy preciso. No es un problema de qué color sean las banderas, no es un problema de diagnóstico, es un problema de agregar fuerzas. De qué discurso eres capaz de construir que en un momento determinado te dice yo tengo la fuerza de las mayorías sociales. Por decirlo, está claro. Si quieres con una metáfora, la izquierda tiene que aprender a vestir el traje de la victoria. Ahí es donde entra la parte incluso romántica de la lucha armada, la glorificación de la violencia, cogiendo como modelo los procesos en América Latina o los podemos ver muchísimas veces a esos jóvenes con la camiseta del Che, mismamente. Así lo explicaba Iglesias. Otros, quizá menos ingenuos, seguramente evocarán con nostalgia ese romanticismo de la lucha armada, cuando el Che enamoraba con su ejemplo a todos los jóvenes revolucionarios del mundo. Sin embargo, la política no está hecha ni para los ingenuos ni para los románticos, sino para los que aspiran a vencer. Con las armas o con las elecciones, la estrategia de la izquierda latinoamericana sigue siendo la misma: conquistar el poder del Estado para transformar la sociedad. Hoy en Foro Apache no disparamos flechas, disparamos balas. Y bueno, sabemos de la admiración de Pablo Iglesias por Chávez, por Castro, por Lenin, pero todos ellos están muertos. ¿A qué otro gran líder admira Iglesias? Putin es un soviético que sacó lecciones del hundimiento de Rusia.
Putin es un soviético que se impuso la tarea de la revancha, no en un estúpido sentido militar, sino en un sentido histórico. Se la impuso en el lenguaje soviético, el lenguaje de la geopolítica, el de un duro pragmatismo cercano al cinismo, pero no completamente cínico. Putin no es un cínico. Piensa que el hombre es un ser pecaminoso, que es inútil intentar mejorarlo. Considera que los bolcheviques, que intentaron crear personas equitativas y honradas, fueron sencillamente idiotas y que no deberían haberlo intentado. Que gastaron un montón de dinero y energía en eso y al mismo tiempo intentaron liberar otros países. ¿Por qué? No tenían necesidad de hacerlo. Liberar países se refiere a los del telón de acero, a los que estaban décadas bajo la bota soviética, que vivieron esa dictadura. Ese es el concepto de liberación de Iglesias. Pero claro, cuando se desea un infierno rojo, no habrá paz para el resto de ciudadanos. Qué bonita es la palabra paraíso, ¿verdad? Viene incluso en la letra de la Internacional: la tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Pues ¿sabéis qué? Yo creo que a la izquierda le iría mejor si en lugar de prometer paraísos para los parias de la tierra, prometiera un buen infierno rojo. Mi punto de vista es que las manifestaciones de los mal llamados antifascistas no tienen nada que ver con la lucha contra el racismo, ni tienen nada que ver con las vidas. No les preocupa un carajo los afroamericanos, ni los europeos o los estadounidenses. Pero ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Muchas veces, para entender el presente o anticipar el futuro, hay que echar un vistazo al pasado, echar la vista atrás. En Podemos hay pasado de sobra para leer y entender las claves. Por eso la importancia de estas hemerotecas que seguiré trayendo. Un abrazo. Benjamín, bueno, el plató más cutre no podía ser. Es cierto que estos contaban con fondos de Irán, contaban con fondos de Venezuela, pero se podría haber currado más el plató, ¿no? Que parecía el camarote de los hermanos Marx. ¿Qué te parece ver estas declaraciones y sobre todo que haya acabado siendo vicepresidente del gobierno? Muy brevemente, porque nos vamos ya de tiempo. Bueno, lo primero es que yo he estado en ese plató y efectivamente era muy cutre, pero desde luego lo que le diera Irán no lo repartía con los invitados, se lo quedaba para él, porque allí no veíamos ni un euro. Totalmente gratis. Sí, con un desconocido entonces, Pablo Iglesias. Y se pagaban bien, ¿no? A los algunos, ¿no? Denunció. No, decían y se ha publicado que se pagaban bien a los cámaras y a realizadores, etcétera, pero desde luego a los tertulianos, a mí no. Ya te puedo asegurar que ni en B, ni en A, ni en C. Yo fui siempre por la cara y fui varias veces. Casi lo hacía como un experimento sociológico, ¿no? Para escuchar lo que allí se decía que eran verdaderas atrocidades, ¿no? ¿Y cómo te contactaron? ¿Cómo? ¿Quién te lo pidió que fueses ahí? ¿Era qué cuota? ¿La cuota de la derecha? No, pues fíjate que es muy curioso, porque un día en Twitter, donde ya sabes que soy bastante activo, pues de repente vi que alguien me insultaba, nada especial, pero entonces me metí a ver quién es el tío este que me está insultando. Y era un tal Pablo Iglesias, que en su perfil venía que era profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Y claro, le contesté entonces y le dije, bueno, un profesor universitario que está a este nivel insultando a la gente, le digo, no, qué bajo ha caído la universidad. Y entonces él, en ese instante, me pidió disculpas, me dijo, tienes razón, no debería haber insultado, perdona, tal, lo siento. Y luego me empezó a seguir y por privado me invitó a su programa. Yo no sabía ni quién era Pablo Iglesias, ni que tuviera un programa, ni nada. Ya te digo que casi como por curiosidad y como experimento sociológico fui a ese programa y allí conocí, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso y a bastante gente, ¿no? que iba por allí, Juan Segovia del PSOE, etcétera, etcétera. Había un montón de gente, allí estaba Monedero, por supuesto, Tania Sánchez, Cerrejón, y era todo entre siniestro y ya te digo que curioso. Acababais las tertulias como Juego de Tronos. Había, como dijo Errejón en una entrevista mía, que en Podemos había más sexo que en Juego de Tronos, ¿o no? Desde luego en mi caso no, ya te lo digo. En mi caso no. Pero bueno, viendo el currículum de Pablo Iglesias, pues es posible, ¿no? No digo que no. Es verdad que alguna vez acababan esas tertulias tomando una caña en el bar de enfrente, ¿no? Eso es verdad. Pero más allá de eso, yo ya no soy testigo de ninguna práctica extraña, ¿no? Había dentro de lo que cabía, había buen rollo, aunque éramos como líneas paralelas, ¿no? Que era imposible que encontrásemos un punto en común. Era verdaderamente surrealista todo lo que se decía allí, porque se decía, siendo desconocidos, imagínate, sin filtro y sin esperar ser juzgados por la opinión pública. O sea, que las barbaridades que se decían allí era para recopilarlas. Y bueno, de hecho, muchas de ellas se han recopilado y están ahí a golpe de Google. Carlos, a ti te echaron de 13TV, de un programa exitoso de audiencia como La Marina Morena. El plató
era más bonito. Pero claro, ves esa imagen, esa tertulia cutre y ver cómo estos han tenido fondos para hacer televisión, donde han querido, con medios, que luego ni pagaban a los contertulios. ¿Cómo España se ha podido permitir un vicepresidente del gobierno que ya sabíamos cómo era? Que solo había que darle al rewind para llegar a lo que decía hace unos años y que alguna de esas declaraciones las sigue manteniendo. No, a mí me echaron de 13TV, déjame que lo cuente, porque la verdad que es una de las cosas que me produce más orgullo. Hay veces que el hecho de que te echen debe ser como a Pérez de los Cobos, ¿no? Que puede ser lo más loable que pueden hacer contigo. A mí me escribieron una carta, 26 curas separatistas, la tiene publicada el diario La Vanguardia, o sea que es fácil de localizar, pidiendo la cabeza y, bueno, pues la conferencia episcopal se bajó determinada parte de su atuendo y efectivamente cortó la cabeza, justo en la preparativa, justo en los preparativos del 1 de octubre, con lo cual sobreentiendo que el mensaje era bastante claro, ¿no? Bueno, con lo cual estoy orgullosísimo de que desde determinados sitios haya tenido que salir de esa manera. Yo, esto del vicepresidente, el que no quisiera ver por dónde iba este señor, de verdad, el primero que nos dijo que lo veía era el señor Insomnios, el de yo no podría dormir si tuviera este señor dentro del gobierno. Bueno, pues ahora lo tiene como vicepresidente. Allá cada cual. El pequeño problema ya no es que este señor haya llegado. El pequeño problema es que hay un presidente que se llama Pedro Sánchez que le ha concedido una carta blanca, un cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana en España. Y este señor es lo que es. Este es el mismo señor que decía que yo a una huelga general no me gusta ir sin mi Kalashnikov, no me gusta dejármelo en casa. Es el mismo que decía que al terminar un campus de verano que tenían ahí de una radicalidad absoluta, lo que tenían que hacer es dejarse de mariconadas, abro literalmente comillas porque lo dijo así, e irse de cacería por los fachas que deambulaban por las tertulias de derechas. Lo dijo él. Es el mismo que decía yo la azotaría hasta que sangrara a Mariló Montero. Es el mismo que decía que a él le daban asco los abuelos en los parques. Es el mismo que lanza loas a Sabino Cuadra después de reunirse con él y decir a los miembros de un partido proetarra, decirles que ETA fue la primera en darse cuenta de que en democracia había determinadas cosas que había que conseguir fuera de la ley y que nuestra Constitución era un papelito inservible. Es el mismo que calificó a nuestro himno de pachanga fachosa. Bueno, pues, o sea, con un personaje así, ¿qué es lo que se puede esperar nadie? Este señor está nacido para la destrucción. Es una persona totalmente incapacitada e inepta para hacer nada que pueda beneficiar a la población, ni a las mujeres, ni a los más mayores, ni a la gente más necesitada. Lo que necesita todo el mundo es progreso, no progresismo. Lo que necesita la gente es riqueza, no destrucción. Y este señor es la antítesis de lo que necesita España. Por cierto, Carlos, tú tampoco saliste muy bien, no sé si te has enterado de mi despido del mundo. Ha sido una casa en la que tú has estado mucho tiempo, tanto en expansión como en mundo. A ti también te pasó, no sé si algo parecido, pero que vamos, que no saliste del todo bien, no por ti, que siempre has sido una persona muy diplomática, como en mi caso, pero bueno, las circunstancias, no sé si quieres contarlo, por retrotraernos o hablamos de otro tema con Isabel San Sebastián, porque a mí también me Yo, si te digo la verdad, yo nunca he pensado que nosotros seamos noticia, ¿no? Yo me metí a periodista porque hay muchas cosas que defender por y para España, ¿no? Y yo nunca me he considerado foco de nada. Pero vamos, si me lo preguntas, las dificultades para publicar en El Mundo eran tremendas. Y de lo que había en un momento inicial como expectativa de desarrollo laboral y de hacer proyectos en televisión y demás, se fue cerrando de una forma tan absolutamente evidente que aquello era ya ridículo, ¿no? Aparte ya de cuestiones personales. Pero bueno, yo siempre he querido estar y he acabado estando y he estado en los sitios donde he podido decir la verdad. Y yo creo que, oye, como muestra está mis horas de televisión, mi currículum, mis escritos. Cuando yo no puedo decir la verdad, salgo de los sitios o me echan porque me empeño en decir la verdad. Entonces, yo no tengo ningún problema, la verdad. Yo doy por hecho que cuando te metes en esta profesión tienes que venir llorado de casa y con el culo curtido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos para esto, estamos para recibir golpes y si no nos gusta esto, pues chico, nos buscamos otra profesión. Pero alguien tiene que hacer esto y yo estoy encantadísimo de defender España. Pues muchísimas gracias, Carlos. Isabel, ya para acabar, a ti tampoco se te ve últimamente en 13TV, porque a mí me laminaron directamente, pues, me contaron, los obispos catalanes también se enfadaron y me echaron, y también porque hacía reportajes sobre Mena, sobre la inseguridad, y bueno, y eso era políticamente incorrecto para la nueva iglesia de este Papa. ¿A ti también te laminaron o sigues yendo? ¿A dónde? ¿De 13? A mí me echaron antes que a vosotros, antes que a Carlos incluso, Carlos lo sabe. A mí me vetaron del Cascabel, después me vetaron de la Marimorena y ya me echaron de la tele directamente. A mí me han echado de casi todas partes. Me han echado de Antena 3, me fui yo de Televisión Española de 59 segundos, me echaron de 13 por los curas separatistas y también el PP por criticarlo.
En fin, me han echado de muchos sitios y a mí me pasa lo que a Carlos y por eso lo quiero tanto y le admiro tanto, porque yo solo estoy donde me dejan ser libre y cada vez hay menos sitios donde te dejan ser libre. Tengo que dar las gracias al ABC, al diario ABC, que tanto en mi primera etapa en él como en esta segunda jamás me ha movido una coma, ni me ha tocado una coma, ni me ha dado una consigna, ni en las entrevistas que hice muchos años, ni ahora en las columnas. O sea que tengo que decir que en los años que estuve en el mundo tampoco nadie me tocó una coma, era otra dirección y era otra etapa del mundo, pero ahí fui absolutamente libre. Y solo se puede estar como periodista donde se puede ser libre. Y una cosa más, se le ha olvidado a Carlos en esta recopilación exhaustiva que ha hecho de perlas de Pablo Iglesias, se le ha olvidado una muy grave cuando dijo aquello que él se emocionaba mucho viendo apalear a un policía. Sí, ese es efectivamente Pablo Iglesias. Y yo publiqué ayer una columna en ABC titulada Iglesias es la crispación, o mejor dicho, la crispación se llama Iglesias. Y eso es, si tú preguntabas ¿por qué está Iglesias ahí? Pues porque lo ha metido Pedro Sánchez. Es evidente que la inmensa mayoría de los españoles jamás habría votado para la vicepresidencia del gobierno un individuo como Pablo Iglesias. Nunca, jamás. Sería completamente imposible. Entró por la puerta trasera a través de la ambición desmedida de un tipo como Pedro Sánchez, que ha estado dispuesto a pactar con el diablo. Y cuando digo el diablo, lo digo en sentido literal. Porque si Pablo Iglesias se le acerca mucho, Bildu es el mismísimo diablo terrorista y asesino, y hasta con Bildu han pactado con tal de estar ahí. Eso es lo que tenemos. Ese es el gobierno de España que tenemos ahora mismo y nuestra obligación es intentar criticar, intentar ejercer la libertad de expresión para ir erosionando sus pilares y echarles de aquí democráticamente en cuanto sea posible, por favor. Voy a dar paso y ya finalizo el programa a Carlos, que me ha pedido una breve aclaración o matización. No, de matización nada, puramente notario, ¿no? Doy fe de que todo lo que ha dicho Isabel es totalmente cierto y además añado una cosa. Isabel ha soportado no solamente las presiones de la izquierda, ha soportado también las presiones en la época del partido de Mariano Rajoy, que era con especial ahínco el que pedía que Isabel tenía que salir de las tertulias. No, pues está claro. Pues muchísimas gracias, Isabel. A mucha honra. A mucha honra. Y Benjamín López, que me está poniendo ahí un product placement de Zamora, tierra muy bonita. Tú eres de ahí, ¿no? Eres 50-50, mi sangre es 50% zamorana, mucha honra, por cierto. Tierra preciosa, le recomiendo a todo el mundo que vaya porque es una de las grandes desconocidas, Zamora. A mí me encanta, la verdad, ¿eh? Es pequeña, pero me encanta y muy bella, ¿eh? Y las iglesias que tiene. Pues muchísimas gracias a todos y a las 11 de la noche espera Ervin Hoyos con Roberto Granda, el Club de los Viernes, con Se Despierta España, Wake Up Spain, donde os van a avisar de lo que está pasando en Estados Unidos, esas investigaciones que podrían salpicar a dirigentes de Podemos, esos lazos bolivarianos entre los dirigentes de nuestro gobierno y Chávez, de los Maduro y compañía. Y a las 12 de la noche, Carles Enric, como siempre, en su confirmado Moncloa, que hoy trae bombas y bombas. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro apoyo, gracias a todos los Patreons, a todos los suscriptores, a todos los suscriptores ya de nuestra comunidad de YouTube y gracias a YouTube por esa placa que nos habéis dado, que nos hace muy, muy orgullosos. Muchísimas gracias en tiempo récord. Y en breve me han dicho que viene la de 200.000 suscriptores y ya tenemos 260.000 casi, así que muchos más suscriptores que muchos grandes medios de comunicación con mucha pasta y ahora que me han echado del mundo, pues sí, ahora sí que vamos a hacer la competencia del mundo porque ellos han demostrado que están o compartían el objetivo de matarme civilmente, ¿no? O al menos de despedirme como un perro con los independentistas y con Podemos y con toda esta gente del gobierno social comunista que les ha untado por esa publicidad engañosa institucional de salir más fuerte con 40.000 muertos. No, señor. Volvería a repetir esas declaraciones, me siento orgulloso de ellas, aun sabiendo que me iban a despedir. Muchas gracias y mañana más. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué?
Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza Aérea Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y la Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo al gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolos nerviosos y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.